Bienvenidos amigos a este tema de sesiones que nos van a apoyar para el crecimiento eficaz de una iglesia. Hoy vamos a ver el tema número 3 y es esferas de liderazgo. Tenemos que como propósito el identificar la necesidad de enfocar los esfuerzos para desarrollar un liderazgo. Y una de las cosas más difíciles para todo líder es el pensar cuánto tiempo tengo que invertir para cada uno de los líderes. Y debo decirte una cosa, nunca hay suficientes horas para lograrlos. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Y qué podemos esperar? La respuesta no es sencilla. Estos son los principios generales. Número 1. Los nuevos líderes se han entrenado de manera adecuada para que cualquier ministerio crezca y se expanda. Todo sembrador de iglesia debería involucrarse en el desarrollo de nuevos líderes. Jesús es el mejor ejemplo para mantener este balance. Jesús vino a la tierra con el mandato de pagar por nuestros pecados y establecer su iglesia. Esta iglesia sería su instrumento para predicar el evangelio a todas las naciones. Invirtió su tiempo en entrenar a sus líderes, más que en hacer milagros. Jesús entrenó a un puñado de líderes para alcanzar a otros. Y ojo, una cosa muy importante, ninguno de estos líderes calificaba en el liderazgo mundano. No eran hombres que supieran la Biblia, no eran hombres que tuvieran una posición social muy prominente, ni que tampoco fueran guapos. La Biblia no menciona eso, sino menciona hombres que estaban dispuestos en su corazón a seguir a Cristo. Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. Alguien que esté dispuesto a ser enseñado. Después, ese liderazgo de 12 sobrevivió al imperio y a la persecución de los romanos. Jesús trabajó en un método inusual. Tenía 3. La Biblia habla de Pedro, Jacobo y Juan, el cual los apartaba y le daba algunas enseñanzas más específicas conforme a la misión que iban a emprender en otros años. Pedro predicaba a grandes multitudes y podemos ver a Juan que no solamente escribió ese libro de Juan, sino que hizo algunas cartas y también la revelación del Apocalipsis. Después tenemos el grupo de los 12. Ellos fueron escogidos entre muchos discípulos que seguían al Señor. La Biblia habla, cuando fue la multiplicación de los panes, que había más de 5,000 hombres que seguían a Cristo. Pero Él eligió a 12 para que fueran sus discípulos. Los discípulos eran un número grandísimo. Había hombres, mujeres, niños. Había muchos que habían decidido a Cristo. Pero 12 revolucionarían el mundo. 12. El trabajo que hizo el Señor con esos 12 se multiplicó en 72. Y luego en 120 fieles. Y ahora tú y yo podemos estar compartiendo ese liderazgo que estableció Jesucristo. Vamos a ver en la figura 3.1 un círculo donde habla de las multitudes que están en la parte más lejana del liderazgo, después los 70, después los 12, después los 3, y conforme aumenta el liderazgo, la intensidad de esta relación
se hace más intenso el tiempo que tengamos que pasar con estas personas. Jesús vivió 3 años con sus discípulos, pero pasaba más tiempo con Jacobo, con Santiago y con Juan. Al parecer, una prioridad en la formación de las esferas tiene que tener más hacia el centro que hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar para los que están hacia afuera vayan acercándose más al centro, de tal forma que entre más desarrollemos el líder, más tiempo tendremos que pasar con él. Al final, ese líder estará capacitado para desarrollar nuevo liderazgo y tendrá que empezar lo mismo. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo está tu nivel de liderazgo. Si tú tienes un papel de liderazgo en tu iglesia, hagamos un ejercicio rápido, veamos las habilidades de las personas que comparten contigo. Recuerda que son tus colaboradores, no son tus chalanes. Aquí en México decimos chalanes o decimos trabajadores o ayudantes. Son tus colaboradores. Es muy importante que veas las habilidades de cada uno de ellos y que empieces a hacer tus propios círculos. Así como Jesucristo, tus 3, tus 12 y las multitudes que te pueden seguir. Seguramente en tu ministerio, en tu célula, en tu iglesia, son muchos los que te siguen, pero hay 2 o 3 que están más a tu lado y los cuales comparten la visión contigo. Te recomendamos que pases más tiempo con ellos y les compartas de esta visión de tu ministerio. ¿Cuántas esferas de liderazgo hay? Pues las necesarias. No es una regla, pero lo importante es que tú te comprometas a pasar más tiempo con aquellos que tienen el potencial de líderes. Muchos son llamados, dice la palabra de Dios, pero pocos son los elegidos. Tenemos que trabajar con los líderes más cercanos para que ellos mismos te ayuden a acercar a las multitudes, para que ellos mismos te ayuden a acercar a esos 120 que llevaba el ministerio, como lo pudimos ver en el ministerio de Jesús. A veces tienes que empezar a trabajar solo. Es algo muy común en el ministerio, aunque parezca mentira. Pero tal como Jesucristo lo haría, empieza a buscar líderes. Pasa tiempo con ellos. Conócelos, ve sus cualidades, pon a prueba esas cualidades y estimúlalos. Recuerda que no podemos trabajar solo. El ministerio de Jesús requiere de un cuerpo, de una iglesia, de un grupo con talentos.